Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buen lunes para todos. Estamos en un nuevo video para el canal. Como hicimos el lunes pasado, hoy volvemos para hacer un breve repaso de lo que nos dejó el fin de semana de Premier League. Liga que en lo personal, siempre digo, es la mejor liga del mundo y nos dejó una cantidad de partidos muy interesantes, demasiado buenos, con resultados diferentes a lo que nos dejó lo que fue la primera fecha. En esta segunda jornada vimos equipos que ganaron por sobre equipos que habían ganado la anterior fecha y de esta manera queda un panorama bastante parejo, salvo algún que otro equipo que no pudo ganar sus dos partidos, ni siquiera sacar algún punto, que vamos a estar hablando ahora en un ratito. Creo que en general vimos cosas bastante interesantes y de esta manera quería hacer un breve repaso tirando algún que otro dato también a cada uno de los partidos para empezar a desarrollar y hacer una especie de capítulos semanales hablando un poquito de lo que nos va dejando la Premier League. El día viernes comenzó esta segunda jornada. Tuvimos el partido entre Chelsea y West Ham. El West Ham, en condición de local, recibía al Chelsea. Recordemos que el Chelsea había empatado en 0 ante el Crystal Palace en la primera jornada, mientras que el West Ham había caído derrotado en esa primera fecha ante el Sunderland, equipo que había ascendido para esta temporada. Y como mencioné en el video anterior, y también nos vamos un poquito más para atrás en el video de candidatos, yo creo que Chelsea es el equipo candidato a estar ahí en la pelea por el título. Y por el lado de West Ham veo un posible equipo que la va a tener difícil. No me quiero arriesgar ya en una segunda fecha a decir va a descender. Pero creo que tenemos un equipo que va a estar peleando por no descender. El partido finalizó en 5-1 a favor de Chelsea. Y el partido parecía empezar un poquito mejor para West Ham, quien con un gol magistral de Lucas Paquetá, que el brasileño junto a Bowen son probablemente las dos cosas positivas que tiene este West Ham, comenzaba ganando con un gran gol de afuera del área, un disparo fuertísimo del brasileño. Y parecía que el West Ham intentaba sorprender, generar tal vez un olvido de lo que fue esa primera jornada. Pero creo que Chelsea tiene un equipo impresionante. Sus refuerzos creo que todos dieron en la tecla para esta temporada. Jugó Joao Pedro, quien fue el autor del empate. Y lo que creo que es el punto más alto de este equipo de Enzo Maresca, ese doble 5 entre Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Creo que ambos juegan, defienden, van al ataque, tienen llegada a gol. Son realmente un tándem muy importante para esta temporada de Premier League. Y como mencionaba, Enzo Fernández fue autor del tercero de los goles que convierte el Chelsea en el partido. El segundo lo hace el portugués Pedro Neto. Un gran gol también, una jugada colectiva muy interesante. Y también, previo a mencionar quienes hicieron los goles, tanto el cuarto como el quinto en la segunda etapa, es para destacar también el debut de este chico Estevao. Había tenido minutos en la primera fecha, en el partido del día viernes fue titular. Y creo que estamos ante un chico que, si se lo continúa en esta línea de llevada en esta temporada, creo que podemos estar ante un futbolista que puede marcar algo importante para el fútbol brasileño y para el fútbol mundial en general. De esta manera, como decía, el segundo tiempo, los tantos de Moisés Caicedo y el defensor Chalobah extendieron la ventaja, cerrando un partido que el Chelsea se sintió superior en todo momento. Tal vez después del quinto gol bajó un poco la marcha, pero creo que pudimos ver cositas importantes del equipo de Maresca. Y acá, para dejar ahí alguna opinión, si alguien
ve el video y quiere dejar también su postura, estaría bueno. Es Enzo Fernández, hoy por hoy el mejor jugador argentino en las ligas de Europa. Es probablemente una de las consignas, tal vez, como para dejar, a ver si alguien también quiere brindarme su opinión. Yo tengo mi opinión, la cual creo que hoy por hoy Enzo Fernández es uno de los mejores en lo que representa el fútbol argentino en Europa. Y a mí me parece que está en un nivel, viene, recordemos, de ganar el Mundial de Clubes. Y yo creo que es un futbolista con un nivel alto y, por qué no, junto a McAllister y al Cuti Romero, de los que hoy por hoy son titulares en la selección de Lionel Scaloni, se inclina como uno de los mejores en cuanto a actualidad en el fútbol mundial. Posterior a lo que fue el primer partido de esta fecha, pasamos ya al día sábado. Un día sábado que inició con uno de los partidos más importantes del día, que era el Manchester City de Guardiola, uno de los equipos que yo considero, y a pesar del resultado que vimos, sigo considerando que es candidato, contra un Tottenham que, como mencioné en aquel segundo video que hice para el canal analizando la final de la UEFA Super Cup, creo que el Tottenham es un equipo interesante, es un equipo que mostró ya cosas en aquella final. En la primera fecha tuvo un debut muy importante ante el Burnley, donde se impuso por 3-0. Y creo que en este partido sorprendió a propios y extraños, porque manejó un encuentro que en los primeros minutos tal vez se vio un poquito sobrepasado por un City que generó muchas ocasiones. Marmoush y Haaland tuvieron un buen inicio de partido. Marmoush sobre todo, que tuvo 2 situaciones claras de gol. Y creo que la presencia de Vicario en el arco está teniendo una temporada, un inicio de temporada mucho mejor de lo que fue aquella temporada pasada del Tottenham, que fue bastante mala. Y creo que mantuvo bien el arco en cero. Y de esta manera creo que el Tottenham, de a poquito, usando uno de los factores más importantes que le vimos en aquella final ante el PSG, la presión sobre su rival, es una presión que asfixia a los rivales y termina llevándolos a cometer un error, como vimos en lo que fue el segundo gol. Previo a este segundo gol, la apertura del marcador del Tottenham fue en la primera jugada de ataque clara que tienen los de Thomas Frank. Una jugada que Richarlison tira un centro por muy bajo en cuanto a lo que era el centro, más tirando a buscapié, centro rasante. Y es Brennan Johnson quien convierte el tanto y pone en ventaja al equipo de Londres. Y el segundo tanto, vemos en este intento del City de siempre buscar esa salida desde abajo con el arquero, saliendo como principio de esta jugada colectiva. Vemos un Sarr, un futbolista que estuvo en el medio del campo del Tottenham, llevar una presión muy asfixiante, hacer equivocar al español Nico González, pierde la pelota, queda ahí boyando. Richarlison hace una jugada en una baldosa que ponen aprietos a James Trafford, el arquero del Manchester City, y después de un rebote, la pelota le queda a Joao Pailiña, que para mí fue otro de los grandes puntos en cuanto a nivel de juego que tuvo el Tottenham. Anota el 2-0 y creo que a partir de acá el Tottenham se hizo amo y señor del partido, lo puso incómodo en gran parte del partido a los de Guardiola, y creo que nuevamente hay que destacar la labor de uno de los refuerzos de esta temporada del Tottenham, como lo es Mohamed Kudus. Creo que el futbolista que estaba en West Ham hasta la temporada pasada es tal vez el punto más alto en cuanto a refuerzos. Jugó un partido extraordinario, volvió loco a la defensa del Manchester City.
Richarlison también tuvo un muy buen partido. Y creo que para sumar a lo que hablábamos del partido anterior de Enzo Fernández, creo que el otro gran argentino que tenemos a nivel mundial actualmente es el Cuti Romero, que hizo un partido extraordinario. Yo creo que el Cuti Romero, cuando salió de la cancha, se miró el bolsillo y ahí adentro estaba Haaland, porque el futbolista noruego no pudo moverse como él sabe, no tuvo chances claras de gol. El Cuti Romero lo anuló completamente y realmente el futbolista argentino hizo un partido extraordinario, como lo hizo todo el equipo del Tottenham. Y de esta manera, Tottenham consigue otro triunfo. Es uno de los equipos que suma 2 triunfos en 2 jornadas. Y el detalle importante es que al gran nivel del arquero vicario y al gran nivel de la defensa se suma el detalle de que en 2 partidos no recibió por el momento goles en contra. De esta manera continuaba el día sábado con el Brentford, que había perdido en la primera fecha, enfrentándose al Aston Villa, un Aston Villa que contó con el regreso al arco, a la titularidad del Dibu Martínez, en ese pequeño tramo que no sabían si se iba, si no se iba. Bueno, el arquero argentino volvió a defender los 3 palos del Aston Villa y el Brentford, con un tanto de Ouattara, consigue imponerse al Aston Villa y de esta manera suma su primer triunfo en esta temporada actual de Premier League. Por el otro lado, también en estos partidos que se jugaban todos al mismo horario, tuvimos al Bournemouth, aquel Bournemouth que en la primera jornada hizo un partido digno contra un Liverpool que posterior al empate del equipo de Andoni Iraola, el español, se vio superado por el nivel importantísimo que tiene en ataque el Liverpool y terminó cayendo 4-2. Se impuso ante tal vez otro de los equipos que veo bastante complicados para esta temporada, que es el Wolverhampton. Wolverhampton, que había perdido en la primera fecha, había recibido una paliza por parte del Manchester City, vuelve a caer derrotado y junto al West Ham son los únicos 2 equipos que en 2 fechas perdieron los 2 partidos. El otro encuentro tenía un partido interesante porque era 2 de los recientemente ascendidos, uno que había perdido en la primera fecha, el Burnley había perdido ante el Tottenham, y un Sunderland que había tenido un debut creo que bastante interesante ante el West Ham, había vencido por 3-0. Y en un partido que sorprendió por lo que habíamos visto sobre todo en la primera fecha, y esto es lo que a mi criterio hace que la liga inglesa sea tan interesante de ver. El Burnley se impuso ante el Sunderland, lo venció por 2-0 con goles de Cullen y Anthony, en lo que fue un gol en cada tiempo. Y de esta manera el Burnley suma su primer triunfo y el Sunderland pierde su primer partido en esta temporada. Y para cerrar lo que fue el día sábado de Premier League, tuvimos el partido entre posiblemente uno de los principales candidatos a quedarse con esta temporada, uno de los que tiene la obligación de quedarse con este título de Premier League, sobre todo por el nivel de refuerzos que mantuvo. Fue el partido entre Arsenal y Leeds. El Leeds venía con un triunfo en la primera fecha ante el Everton, había ganado por 1-0, y el Arsenal venía de vencer a nada menos que el Manchester United en la primera fecha con aquel gol de Ricardo Calafiori, y creo que se mostraron las condiciones que se le ve al Arsenal y las cuales hacen que este equipo sea uno de los candidatos a quedarse con esta temporada, ya que en un primer tiempo bastante interesante el Arsenal se pone 2-0 con tantos de Timber y de Bukayo Saka, para que posterior a eso en la segunda mitad sea nuevamente Timber y Víctor Gyökeres con un doblete quienes cierran un 5-0 categórico. Creo que el Arsenal estuvo completamente por encima del Leeds, un Leeds bastante pobre se vio. Y de esta manera el equipo
de Mikel Arteta, consigue nuevamente otro triunfo, un triunfo que lo deja en la cima de esta temporada de Premier League. Y creo que estamos empezando a ver un equipo con perfil de candidato serio. En la previa a este partido, como para agregar un poquito de datos extra a lo que fue este triunfo, podemos decir que el equipo de Arsenal presentó a su nuevo refuerzo que se confirmó en esta semana. Tenía todo arreglado con Tottenham y fue el Arsenal quien robó su ficha, y estamos hablando de Eberechi Eze, aquel futbolista de Crystal Palace. Fue presentado en la previa del encuentro. Y también, como otro dato de color, un dato interesante que tenemos también por acá, se dio el debut en el Arsenal, cuando el partido ya estaba bastante sentenciado, de un jovencito que tenemos acá el nombre, Max Dowman, un chico de tan solo 15 años. Realmente esos datos que a uno lo hacen a veces replantearse de lo que uno estaba haciendo en ese momento en su vida. Este chico con tan solo 15 años debutó al máximo nivel y en nada más y en nada menos que el Arsenal. O sea, el contexto en sí es muy interesante y creo que obliga a hacerle un seguimiento a este chico, porque con tan solo 15 años, o sea, todavía es un niño prácticamente, estar debutando en la Premier League con el Arsenal, creo que las condiciones de este chico tienen que ser muy buenas. Cerrando esto de esta manera, el día sábado finalizó con esos resultados. Tuvimos lo que fue la continuación de la jornada número 2 de Premier League. Y tuvimos el día domingo al Everton, que había perdido en la primera jornada ante el Leeds, debutar su nuevo estadio, un estadio construido desde cero, un nuevo estadio, una nueva casa para los Toffees, y de esta manera consigue un triunfo por 2-0 ante el Brighton, un Brighton que no sé si va a tener una temporada tan holgada como las que viene teniendo desde hace un tiempo. Creo que este Brighton no tiene el nivel tal vez para estar tranquilo en esta jornada de Premier League. Y creo que el Everton, para mí, si bien comenzó con una derrota, es un equipo que puede aspirar a mitad de tabla y por qué no un poquito más. Venció por 2-0, como decía, al Brighton, tantos de Ndiaye y de Garner. La particularidad de este partido es que, además de ese debut en una cancha nueva, el dato importante es que ambos tantos del Everton fueron después de una asistencia del flamante refuerzo que consiguió el equipo de Everton, que es nada más y nada menos que Jack Grealish, aquel futbolista que hasta hace muy poquito estaba en Manchester City. Y creo que es un encuentro que le da un poco más de soltura para lo que viene al Everton. Y creo que comenzar en una cancha nueva, donde vas a tener tu nueva casa, con un triunfo siempre es positivo. Por el otro lado, teníamos otro duelo interesante el día domingo, el Crystal Palace contra el Nottingham Forest. Crystal Palace, que había comenzado la temporada con un 0-0 ante el Chelsea, y posterior a lo que era este partido, creo que habíamos visto poco para un equipo que está también apuntando sus cañones a lo que es la UEFA Conference League. Y por el otro lado teníamos al Nottingham Forest, un equipo que en la primera fecha había ganado bien. Y tuvimos un empate donde por momentos Crystal Palace creo que fue superior al Forest, pero como decía, Crystal Palace se puso en ventaja con un tanto de Sarr y fue Hudson-Odoi quien convirtió el tanto de la igualdad para el equipo que dirige Nuno Espíritu Santo,
Y de esta manera tuvimos un empate en 1, en un buen partido, interesante para tener en lo que fue la previa al que parecía ser el partido destacado del día domingo, que era el encuentro entre Fulham y Manchester United. Fulham, que venía de empatar en la primera jornada, un partido que lo encontró prácticamente todo el encuentro por debajo en 1, y faltando ya nada para el cierre del encuentro, había igualado el partido con un tanto de Rodrigo Muniz. Se enfrentaba a un Manchester United que, creo haberlo mencionado en el primer resumen que hicimos de jornadas, es una caja de Pandora, porque es un equipo que en la primera fecha, yo creo que contra Arsenal, no hizo un mal partido e incluso hizo méritos como para por lo menos llevarse un empate. Y el partido que juega con Fulham es un partido que la verdad no pareciera ser de un equipo grande, sinceramente. El primer tiempo tiene un penal que malogra el futbolista Bruno Fernández, lo dispara muy, muy alto por encima del travesaño. Y creo que tiene cositas este United, creo que los refuerzos que trajo, me quedo mucho con Matheus Cunha, es un futbolista, el brasileño, que tiene esa chispa para hacer algo distinto. Y creo que por el lado de Bryan Mbeumo, el otro refuerzo, se vieron detalles, pero creo que es un equipo por el momento de lo que vi tanto en la primera jornada como en esta, no te puedo dar una certeza de a qué juega este Manchester United. Esa es la definición, tal vez, que más le aplica en estas dos primeras fechas. En la segunda parte, el partido tuvo lo que fue el desarrollo más importante. Rodrigo Muniz, aquel que empató para el Fulham en la primera fecha, es quien abre el marcador, pero en contra, con un tanto en contra, después de un cabezazo de Lenny Yoro. El Manchester United se pone en ventaja 1-0, no puede mantener este resultado, incluso después del gol, después de ponerse en ventaja, creo que se vio lo mejor de Fulham en el partido. Y el exfutbolista de Arsenal, Smith Rowe, es quien iguala el partido y pone este resultado final para que Manchester United no pueda hacerse con los 3 puntos y de 6 puntos disputados hasta el momento solamente rescatar 1. Creo que detalles hay muchos. Yo creo que se reforzó muy bien este United en ataque, pero de mitad de cancha para atrás es un equipo muy flojo. Tiene un mediocampo bastante flojo. Creo que hay detalles, por ejemplo, en el carril izquierdo, el chico Dorgu, el noruego, creo que es un jugador interesante, pero no deja de ser un chico joven. Después de esto, es inentendible lo del tema del arquero en Manchester United. Yo no entiendo cómo, teniendo la posibilidad de contratar a Dibu Martínez, con lo que era esa oferta en mercado, porque el futbolista parecía no querer continuar en Aston Villa, no ir a buscarlo o no ir a buscar a un arquero de primera línea es algo increíble, porque lo vimos como uno de los puntos más complicados y más comprometidos del equipo de Rubén Amorín. El arquero Bayindir realmente no es un arquero para la elite. Creo que es un arquero tal vez para equipos de menor nivel que el Manchester United, por lo que representa también la historia del equipo inglés. Y creo que el empate tal vez es una especie de me llevé un punto más que perdí 2. De esta manera, cerrando lo que fue el día domingo, llegábamos hoy, día lunes, al último partido de esta segunda jornada, y era el encuentro entre Liverpool y Newcastle, un duelo que tenía ese condimento extra, tal vez pensando en lo que era la contratación de Alexander Isak, ese delantero sueco de Newcastle, que se mostró en rebeldía con el elenco de las Urracas, porque
decidió: no quiero continuar en el equipo, me quiero ir a Liverpool. Liverpool ofertó dinero por él, fue rechazada la oferta. Entonces había como ese condimento extra. El Liverpool, que en la primera jornada había ganado, creo que muy bien, sufriendo por momentos, pero había ganado bien ante el Bournemouth por 4-2. Se enfrentaba a un Newcastle que venía de un empate en 0 ante el Aston Villa. Y creo que volvemos a caer en lo mismo que vimos en la primera fecha de este Liverpool, que es un equipo que en ataque está muy bien. Es un equipo que en ataque está, creo que, cubierto al 100%, pero en defensa es un equipo que sigue sufriendo. Hoy se encuentra nuevamente 2 goles de ventaja, 2 tantos contra 0 ante su rival. Y otra vez el rival, en esta ocasión con un jugador menos incluso, porque al Newcastle le echan a un futbolista durante el partido. Se lo vuelven a empatar. El partido lo abre en el primer tiempo el Liverpool con un tanto de Gravenberch. Y posterior a esto nuevamente vuelve a anotar Hugo Ekitike para estirar esa ventaja parcial. Futbolista Hugo Ekitike que está pagando con goles el abultado precio que se pagó por él. Y después de esto, con un resultado favorable, con un Newcastle que contaba con un hombre menos, es Bruno Guimaraes quien descuenta en principio. Y promediando 88 minutos, iguala al partido el Newcastle con un tanto de William Osula. Y parecía que el resultado era un golpe a este Liverpool que, insisto, para mí es uno de los candidatos junto al Arsenal, junto al Chelsea, junto a ese Manchester City de Guardiola. Parecía que el resultado era incómodo y era un resultado que iba a poner en complicaciones a este Liverpool, pero promediando ya el cierre de lo que era el partido, tan solo con 16 años, un jovencito de nombre Gumoa, ahí estábamos leyendo el nombre porque es un chico que no lo tengo realmente en el radar. Este futbolista en el cierre de una jugada colectiva interesante donde después de un centro al área, Dominik Szoboszlai abre las piernas dejando a este chico con un ingreso prácticamente para definir. De primera define al segundo palo y pone el 3-2 para este Liverpool que, como en la primera fecha, fue Federico Chiesa quien salvó el resultado. Este chico de 16 años, que para el próximo video prometo recordar su nombre, pone el cierre, la frutilla del postre para este partido y nuevamente el Liverpool se lleva 3 puntos después de sufrir un partido que creo que era para sentenciar mucho tiempo antes. De esta manera, la tabla de posiciones en lo que es esta segunda jornada de Premier League finaliza con Arsenal, Tottenham y Liverpool como los punteros, los únicos 2 equipos que consiguieron 2 triunfos en estas 2 jornadas. Y después viene Chelsea, Nottingham Forest con 4 puntos como los equipos que en este momento estarían entrando en puestos europeos. Recordemos de todas maneras que queda una temporada larguísima, una temporada que puede cambiar de un día para el otro. Como mencionamos a principio de video, los equipos que ganaron en la primera jornada no volvieron a repetir algunos, muy poquitos, creo que son 3, sí, 3, el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool. Entonces creo que estos primeros partidos no definen nada y prácticamente es una temporada muy larga que hay que mantener durante 38 fechas. De esta manera, por el otro lado, en contraste con lo que son los equipos que sí ganaron los 2 partidos, se encuentran el Wolves, el Wolverhampton y el West Ham, que son los 2 equipos que perdieron sus 2 partidos. Y de esta manera creo que cerramos un análisis
interesante con cositas a destacar, buenos niveles de algunos equipos, buenos niveles de jugadores puntualmente. Creo que centrándonos en lo que es la cantidad de refuerzos, por así decirlo, de esta temporada, creo que muchos ya empezaron a cumplir y de esta manera creo que tenemos un inicio muy prometedor de Premier League. De esta manera, como siempre digo, no te olvides de suscribirte. Si ves el video y te gusta, metele ahí un pulgarcito para llegar a algún like. Si te interesa esta clase de videos, déjame ahí algún comentario. Siempre es interesante ver el tema de las interacciones con la gente. Yo estoy siempre pendiente para responder si alguien tiene ahí alguna opinión distinta a la mía. Así que con esto nos despedimos. Hasta el próximo video. Chau, chau.